de Scouting Media. Hoy vamos a hablar de los balones de oro o de los mejores jugadores de los mundiales sub-20, desde que empezaron en el 77 hasta ahora, que algunos han llegado a ser grandes estrellas, otros han quedado en el camino y otros no tenemos ni idea de qué ha sido de ellos. Así que, José María, empezamos por el primero, ¿no? Sí, bueno, buenas David. Vamos a empezar por el primero, que fue en el año 77. Un torneo experimental que la FIFA empezó a darle importancia al fútbol juvenil y decidió crear este torneo. Y bueno, este torneo se celebró en Túnez, un país atípico en el mundo del fútbol, incluso hoy en día. Y bueno, un torneo que ganó la Unión Soviética, la desaparecida y extinta Unión Soviética, y el Balón de Oro fue Bessonov, mítico jugador del Dinamo de Kiev. Yo le vi jugar en directo en un trofeo Bernabéu, sería el año 80, 80 y algo, y se rumoreaba que lo quería fichar Ramón Mendoza para el Madrid, Sí, pero era cuando no podía sacar a los jugadores de la en Unión Soviética. aquella época los jugadores del muro de Berlín para allá o del telón de acero, como se denominaba, era muy difícil que vinieran para la Europa oriental, perdón, occidental. Y eso, quieras que no, restó mucho la carrera de muchos jugadores. Y bueno, así era la sociedad en aquella época. Y aunque Bessonov tuvo una carrera triunfante y gloriosa en el fútbol soviético, que sepas que ha sido el único defensa en la historia del Balón de Oro galardonado con el premio. Que no me acuerdo si era, es que no, ahora estoy recordando, yo creo que era de eso, ¿no? Que jugaba en el Dinamo de Kiev. Creo que Sí, era, no, su carrera fue el Dinamo de Kiev. creo que era ese. Bueno, luego el mundial siguiente, que es en Argentina, ahí sí nos suena más, ¿no? El que ganó. Sí, el siguiente mundial, que fue en Argentina, de hecho, el Balón de Oro fue Diego Armando Maradona, para muchos, incluido yo, el mejor jugador de la historia del fútbol. Sí, no, Eh, sin duda, sin duda. Luego, el balón de Plata fue. A esto, los seguidores del Fútbol Club Barcelona les tiene que sonar el nombre porque tuvo un paso triunfante, no, pero llamativo por el Barcelona, sí. Romero, alias Romerito, el paraguayo, Sí, sí, yo creo que jugó un partido o en dos el más que Bernabéu, nosotros con el Barcelona. precisamente en el Bernabéu, Por ahí, por ahí. que fue un fichaje de estos de Cruyff. Sí, Y la verdad es que dicen que se bajó del avión y nada más de bajarse del avión le dijeron, vete a Madrid que juegas. sí, y ya se acabó su historia. Una Y pequeño luego, corte, y sí. luego el máximo goleador y balón de bronce fue Ramón Díaz, histórico de River y de la selección argentina de fútbol argentino. Sí, que luego se fue a Nápoles, ¿no? Con Sí, Maradona. sí. Luego el año siguiente, Australia. Busca otra vez Australia, esto. aquí, si no recuerdo mal, el único rumano ganador de balón de oro, el campeón fue Alemania Federal, el único rumano ganador de balón de oro, que es Gabor. Rumanía estaba dentro de esos países denominados del telón de acero. Y bueno, tuvo su carrera y que yo creo que si no llega a ser por la situación política de la época, yo pienso Sí, que él no ha hubiese podido llegado salir. más. No ha podido salir. Al Sí, final. Ahí estaba, quedó segundo Michael Thorpe. sí, Michael Thorpe, que a lo mejor a la gente le suena porque ahora mismo es directivo del Borussia Dortmund. O sea, Dortmund, sí. Ujú. Y luego Wolfgang, el alemán. Y luego el máximo goleador fue Kousas, un australiano que tampoco tuvo un paso. Tampoco llegó a ninguna parte. Año siguiente, México, México 83, 83. el Giovanni, balón de ¿qué oro. Giovanni es este? El de Brasil. No Sí, me sí, suena. el campeón fue de Brasil y el balón de oro fue Giovanni, no confundir con el jugador que pasó por el Barcelona, que todo el mundo lo recordará por los cortes de manga. Sí. a- esto, este Giovanni, a ver, Giovanni Silva, fue un jugador que, bueno, en aquella época tampoco era muy común que los brasileños se fueran muy a Europa, como el caso le pasó a Pelé, pero este sí tuvo su paso por el Bolonia y el Carruge alemán, pero no llegó a triunfar en Europa y bueno, es una institución en Vasco da Gama, que es donde más ha jugado, y ahí Sí, pero está. al final no llegó. Sí, es que Sí, a mí no me sonaba nada, ¿no? no llegó a nada.
De hecho, el Balón de Bronce fue para Luis Isla, el portero argentino que tuvo un paso por el Logroñés, Logroñés, sí. aquí en España, y fue campeón del mundo en el 86 con Maradona y Pasarela, Maradona y compañía. Ujú. Y el, Y el segundo que fue Sergio Monito Zárate, exacto, el que estuvo en el Nuremberg, el El de padre de Nuremberg. Rolando. Sí, 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 Mm. a mí me gustaba ese futbolista. Fue uno de los primeros argentinos en irse a Alemania. Sí, sí, sí. Sí, y quedó segundo. Luego, en En la Rusia. URSS, luego el Mundial fue a la URSS en el 85 Ujú. y el campeón fue Brasil de nuevo, revalidó título y y me río porque en mi adolescencia, el Balón de Oro Silas, el brasileño, eh, ha tenido uno de los momentos más cómicos de la historia del fútbol que mi generación y la tuya puede recordar gracias al día después con el desaparecido Michael Robinson, aquel famoso gol de Abreu en San Lorenzo, Sí, sí, en la narración era Silas, Abreu, y el gol de Abreu, no, Silas, Montenegro, el gol de Abreu, el gol de Abreu, el gol de Abreu, ¡Abreu! sí. Pues Silas fue el que inició la jugada del Pero famoso gol de Abreu. este Silas es el que estaba en el Torino Sí, el día que murió Juanito. exacto. Sí, estaba ahí, estaba Silas con Martín Vázquez, me acuerdo, yo estaba en el campo ese día. Y ahí jugaba Silas. Y queda como tercero Unzué. Sí, bueno, Portero. espera, no, Silas no, Silas jugó en la Sampdoria y en el Cesena. En el Torino no creo que jugara. Me suena a mí Silas en el Torino. A lo Yo mejor creo es otro, a lo mejor es otro jugador, pero puede ser. me suena a mí que era Silas en el Torino. Este jugó, sí, yo me acuerdo que desde Sao Paulo se fue al Sporting de Portugal y ahí volvió a Uruguay, a Central, Sí, no me acuerdo, ahí pasan muchos. y después volvió a Cesena y de ahí a Sampdoria. Pero no lo recuerdo yo en. No, Casagrande, Casagrande era. Walter Casagrande. Sí, ese Era sí. el que yo decía. El que yo decía era Walter Casagrande. Sí, Ese era, que me he equivocado yo, de ese. y en este mundial el balón de bronce fue Juan Carlos Unzué, el portero español, y el máximo goleador era Sí, Sebastián Losada. el Pipe Losada, sí. Sí. Es que la final fue España-Brasil, que ganó Brasil los penaltis. Sí, sí, sí. Fue Mm. la primera gran hazaña bueno, la segunda gran hazaña, tercera gran hazaña del fútbol español a nivel de selección. La primera fue Amberes, si no recuerdo mal, la Olimpiada del 30, Mm. y después después la La Euro que Eurocopa. ganamos en España Mm. contra la URSS y después esta. Luego, en el 87 se van a Chile y ahí está prosiguiendo. Ahí está Yugoslavia que arrasó y más con el balón de oro Prosineski, y balón de bronce Boban. Ojo, Esa Sí, sí, selección, otro futbolista. esa selección, esa selección yugoslava juvenil tenía jugadores, vamos, Ahí estaba Zucker también. estaba Suker, creo Savicevic, recordar. estaría Savicevic. Bueno, estaba Saicevi, estaba. Claro, porque eran todos, era Croacia, Serbia, era todavía Yugoslavia como tal. Y yo recuerdo, ganaban los penaltis a Alemania Federal. Y vamos, yo recuerdo, estaba Zucker, estaba Mijatovic, también estaba. Sí, sí, Stimac, tendría un equipazo seguro, tenía un equipazo. Mirosaljevic, Stimac, Branko Brenovic. Sí, estima que pasó por el Cádiz y por el Sí, Derby sí. County. Robert Jarni, que también pasó por el Real Madrid. Ya por el Betis, por el Torino. El ex del Celta Gudelic. Sí, Ya claro, no me acuerdo sí. más así. Y luego, en el 89, se van a Arabia. Ya empezamos ahí ya los Sí, turbantes ahí a poner pasta. Bismarck es el Balón de Bismarck, Oro. No lo recuerdo portugués. a este puesto. Portugués, digamos que fue un jugador que, como juvenil, vamos, como juvenil iba a ser, bueno, No lo recuerdo a este futbolista. No lo recuerdo. era brasileño, ¿no? Él jugaba con Brasil y la verdad es que como lo único que hizo fue en Vasco da Gama y después hizo carrera en Japón, que en aquella época Japón pagaba mucho brasileños, de hecho, pagaba mucho por los brasileños, de hecho,
fue la época en la que empezó a jugadores japoneses a irse a Brasil y brasileños a irse a Japón. De hecho, recuerdo un mundial, era López de apellido, era brasileño nacionalizado japonés. Jugaba Sí, para sí, la sí, selección. sí. Cuando Y se fue Zico, cuando se fue, sí. exactamente Zico empezó a irse para allá. Y luego el todavía en activo Kazu Miura se formó en el fútbol Sí, sí, brasileño. Kazumiro tiene más años que el volcán de Fukuyama ese. Madre mía. Y él, ya te digo, salió de la cantera de Vasco da Gama y después hizo carrera en Japón en Verdy Kawasaki, creo que Kashima Antlers. No Y me llegó a acuerdo, yo no retirarse en recuerdo a Japón este futbolista, no en lo recuerdo. Vissel Kobe. Sí, sí estoy viendo aquí el segundo, que era Casey Keller, Casey Keller, el portero que pasó por el Rayo pasó por el estadounidense, Rayo, y y máximo goleador Salenko. Oleg Salenko, exactamente, el ruso que Pasó por el jugó en Racing Logroñés, parece. Santander, en el Burgos. No, Racing, en Burgos también jugó. No recuerdo, sé Logroñés y Valencia. No, perdón, me he confundido con Cherisev. Logroñés y Valencia. Sí, Logroñés y Valencia. Eh, en el 91 recuerdo también yo mundial porque estuve a punto de ir yo a ver algunos partidos, que fue en Portugal y quedó Peixe. Claro, Como, Peise, que estuvo 4 meses en el Sevilla. De hecho, pesado, el Sevilla lo ficha Peixe, después. pesado. Sí. Me acuerdo que el Sevilla fichó a un entrenador portugués llamado Toni, que en aquella época estaba. Que venía de Benfica. Sí, venía de Benfica y a raíz de. Vamos, duró 3 meses en el Sevilla. Peise no cuajó bien en el fútbol español. Y vamos, me acuerdo que no sé si Este fue. Sevilla era un poco convulso porque luego vinieron los griegos, Sí, Marinakis con Sarta, sí, sí, fue un poco. Molnar, el croata, Ivica Molnar. Sí. Bueno, pues no sale bien ese proyecto del Sevilla. Y bueno, Peise que prometía bastante. De hecho, era el mejor de su generación. Sí, era de Sporting, me parece, era de Sporting. Sí, era de Sporting. Sí, de Llegó a Sporting. jugar en los tres grandes de Portugal. Llegó a jugar en Sporting, en Benfica y en Benfica y Porto. en Sporting Oporto. Y luego, pero vamos, sorprende que es una Portugal en la que Peise sea el mejor o el mayor exponente de esa generación en este mundial, ganándose el Balón de Oro, porque es una selección, una generación donde estaba Luis Figo, Hombre, donde estaba Rui Rui Costa, Costa, Cadete, creo que estaba también. Cadete, Carlos Secretario. Era una selección que Y prometía bastante. tenía un equipazo Brasil. Portugal tiene un equipazo. Sí, sí. Tenía Y jugadores muy. Ahí fue cuando empezó Figo con los problemas de que firmó con con Parma el y firmó Parma, con Juventus. con el Parma y la Juventus. Sí, sí, que al final para ninguno se va a Barcelona y al final. Y también al final estaba, está si no recuerdo ahí. mal, Fernando Couto en aquella selección. Sí, sí, seguramente sí. Abel Xavier, que pasó por el Oviedo. Y aquí queda como segundo Giovanni Elber, el del Bayern. Exacto. Sí, buen delantero también, que venía que pasó antes por Borussia Mönchengladbach, ¿puede ser? Sí, Borussia Mönchengladbach. Sí. Buen delantero, buen delantero. Al Sí. final era otro de los brasileños también un poco que empezó a abrir camino ahí en Alemania, que metió un montón de goles Sí. en el Bayern, metió un montón de goles, sí. Mm. Y nos vamos luego al 93, Australia, que aquí Sí. repiten, que aquí es cuando empezaron, en este mundial, la celebración está de tirarse al suelo. Sí. Ahí fue en ese mundial donde empezaron. Y ahí es Adriano. Pero no es el Adriano del Inter. No, No, es un. Este jugador tuvo un paso efímero por Alemania, no triunfó y volvió a Brasil, hizo su carrera prácticamente en Brasil. Y cabe destacar que en esa misma selección, en esa generación brasileña, habían jugadores como Dida o Yardel. fíjate, fíjate. En el 95 en Qatar, que es el primer gran evento así El, que hacen, el mejor sale jugador, Cayo, otro brasileño. Cayo Ribeiro, que tuvo un paso por el fracaso absoluto por el Inter de Milán, Sí, te que iba a no, decir, pasó por el Inter, sí me que no acuerdo. marcó ningún gol ni nada, y luego fue al Nápoles, tampoco nada que destacar. Jugó en la segunda división de Alemania, no hizo tampoco mucho y acabó retirándose en Botafogo. Y en este mundial hay que destacar que el máximo goleador en la bota de oro fue Joseba Echeverría, en aquel momento jugador de la Real Sociedad, que después pasó a Athletic de Bilbao. Sí, sí que hubo un problema con los jugadores, sí. Mm. En el 97
Aquí ya nos tiene que ir sonando ya Malasia, se van a Malasia con Nicolás Olivera. Nicolás Olivera, que tuvo un paso por Valencia, Sevilla, Valladolid, Sí, Albacete. pasó por los equipos, porque al final también parecía que iba a ser mucho y tampoco Sí. llegó a ninguna cosa. De hecho, Malagueta, Zalayeta, que coincidió con Olivera en el Sevilla, sí que y pasó luego por Pablo Aimar. Vamos a descubrir quién es Pablo Aimar ahora. Yo creo que de estos tres futbolistas, el que ha tenido una carrera muy exitosa ha sido Pablo Aimar. Y ahí el máximo goleador, Adailton Martins, que pasó por el Parma, ¿no? ¿Qué fue? Sí, pasó por el Parma. Por el Era en Parma. aquella época en la que Italia fichaba mucho por tener un músculo económico muy grande en la liga italiana y Y ahí fichaba todo lo recuerdo que yo, era estrella, lo fichaba. de este mundial recuerdo, la selección inglesa tenía a Ronnie Woolworth, que era central, que luego terminó jugando que parece que venía de la cantera del Man U, terminó jugando en West Brom, por ahí. Sí, Dan Murphy, que Murphy terminó jugando en Fulham, pero pasó por el Liverpool mucho tiempo, que tuvo un problema cuando llegaron tantos españoles, que se sí, fue, dijo que no le gustaba con Diego Benítez. Ese chico es de la cantera del Crew. sí, Cruz Alexandria. Cuando estaba en el centro de entrenamiento del Crew, está en el wall que tienen ellos ahí de los jugadores que han sido Sí. internacionales y que han vendido por más de 1 millón, lo tienen ahí, a Dan Murphy, y estaba Michael Owen. Mm, Ahí en ese equipo estaba Michael Owen, que ya se le veía, ¿eh? Ya se le sí, veía. sí. Todo el mundo hablaba de Dan Murphy, pero a Michael Owen ya se le veía. Yo recuerdo el estadio del Cruz, la época que estuve viviendo allí. Recuerdo la vía del ferrocarril justo al lado del estadio. Y, Sí. y una de las mejores que me quedado en mi vida al lado del estadio del Cruz. Sí, yo estuve hace poco, hace 3 o 4 años fue la última vez que estuve ahí. Ya no La está última, David el entrenador, pero bueno, buen sitio, buen sitio. la última vez que estuve allí en Cruz fue 2006, 2007, no recuerdo. Sí. Yo estuve hace 2 o 3 años y buen sitio, buen sitio. Es David Artem, Luego, era el luego, entrenador, que vamos- ya no está de entrenador. luego pasamos a uno de los grandes hitos del fútbol español, el primer mundial ganado por una federación española, Sí, que fue en el 99, la generación de Casilla, la generación de Xavi. Xavi, de Iniesta y demás. Pero aquí el Balón de Oro fue un jugador que os tiene que sonar, que es ex del Fútbol Club Barcelona, de la Roma, De Sevilla, Keita, el Malí. ahí está. Buen futbolista, buen futbolista. Luego el Balón de Plata fue Ikedia, un nigeriano que tampoco tuvo. Tampoco llegó al final. Y el Balón de Bronce y máximo goleador de este mundial fue un español que también tuvo una carrera discreta, no es que no tuvo una carrera así para lo que prometía, que es Pablo Couñago, que fichó por el Ipswich Sí, que venía, ese chico venía de la cantera del Celta, me del parece. Celta, era la cantera del Celta, fichó por el Ipswich, que de hecho el Ipswich entonces estaba en Champions League Liga 1, Sí, estaba por ahí, sí, estaba por. y fichó por el Ipswich, y el Sí. chico hizo, de hecho, jugó muchísimos años en el Ipswich, y la verdad es que luego tuvo un intento de volver a la Liga Española, pero no, Sí, creo que fue al Numancia, me parece, luego terminó en el sí, Numancia o una cosa así, sí. pero no es el No, o sea, todo él se perfil. adaptó bien allí, a ver, era un segundo escalón del fútbol inglés, pero bueno, el chico al final se quedó con un nago, le decían allí, y al final, bueno, se quedó ahí. Luego, en el 2001, Argentina. Sí, no, de hecho, lo que voy a decir, después del Ipswich vino al Málaga, no triunfó, luego también tuvo un paso por el Crystal Palace y acabó tuvo un paso por el fútbol de Hong Kong, No eh, sabía qué pasó por el Palace, no sabía que. fútbol también finlandés, el Honka también estuvo y acabó retirándose en tercera división de aquí de España, no Sí, al fue, final no. no. Y luego vamos a Argentina 2001, cuyo campeón fue el equipo local, Argentina, con el Balón de Oro el Conejo Saviola, el Balón de Plata el Cabezón de Alessandro Alessandro. y el Balón de Bronce Dionil Cissé, Dionil Cissé, un jugador francés que prometía muchísimo. Auxerre, venía de Auxerre, ¿no? De Auxerre. ¿Eh? Sí, De o sea, Auxerre venía. fue uno de los fichajes estrellas de Benítez para el Liverpool y era un jugador que yo recuerdo de una explosión Sí, cómo corría. Lo que pasa es que se de rompió las hecho, dos piernas. recuerdo un partido contra el Newcastle en el que tuvo una arrancada y al frenar se partió la tibia del peroné. Sí, era una cosa, se rompió la dos, se rompió luego la otra también. Sí, no, y las lesiones le lastraron mucho y fue un jugador que tuvo una carrera medio exitosa, pero le lastraron mucho las cesiones. Pero Yo las lesiones. recuerdo de este Mundial Sub-20,
Yo vivía en Inglaterra por entonces y los pude grabar los partidos por la DSF alemana. Echaba los partidos por la DFS alemana porque hasta anteriormente había grabado bastante por Eurosport. Y ese año no sé si no lo tenía yo, no lo echaron, no sé qué pasó. Y lo grababa por la DSF alemana. Y recuerdo de ver ahí a Cissé y decir, madre mía, qué futbolista. Que luego fue un año o dos después, cuando lo ficha el Liverpool, y al final pues no llega a nada. Las lesiones, un poquito extravagante, y al final no llega a nada. 2003, en los Emiratos. Aquí sí que, salvo uno, no nos van a sonar mucho, ¿no? Bueno, Ismail Matar era un jugador de Emiratos, un jugador local. Yo creo que más que nada fue politiqueo lo que Sí, ganó este balón. un tanto violento. Sí. De hecho, es un jugador que a día de hoy sigue jugando, sigue estando en activo a sus 40 años. Y es el capitán, bueno, siempre ha estado en el mismo equipo prácticamente. Bueno, no, tuvo un paso por Qatar en el Al-Sadd. De hecho, no sé si coincidió con Guardiola en el Al-Sadd. Su equipo, el Al-Wahda, es una institución ahí, de ahí no se ha movido, vamos. No se ha movido. Luego el balón, el balón de plata, Dudu Cearense, otro jugador brasileño Tampoco no. que no. Y luego el balón de bronce sí lo conocemos, y ve tristemente más todavía, que es Dani Alves. Dani Alves, sí. El jugador con más títulos de la historia a nivel individual. Y el máximo goleador fue Eddie Johnson, que es un jugador de la selección de Estados Unidos, que nos lo querían vender como futura estrella americana, pero no. Sí, Tuvo paso por en aquel Inglaterra. momento se agarraban a cualquier cosa, ¿eh? Tuvo paso por Inglaterra en el Fulham, no llegó a cuajar y bueno, ya hablaremos de experimentos en otro programa como Freddy Adu. Sí, sí. O Josie Altidor con paso por el fútbol español, que no tuvieron su éxito. En el 2005, a Países Bajos, a Holanda. Campeón Argentina, con el Balón de Oro Leo Messi, máximo goleador Leo Messi. Y luego en Nigeria, Balón de Plata Obi Mikel, también. Obi Mikel, que recuerdo, venía de Noruega. Sí, yo no vi. Venía de Inglaterra, venía de Noruega y se estuvieron pegando Chelsea y Man United por el futbolista. Se estuvieron pegando un año para ver quién lo fichaba. Al final llegó, porque Ferguson lo había seguido mucho, al final llegó al Chelsea y empezó muy bien y se fue desinflando. Sí, es un jugador que, de hecho, yo, por ejemplo, me esperaba más de este futbolista. Sí que fue importante su selección, ¿no? Sí, pero se generó tanta expectación que al final defraudó, ¿no? Sí. Sí. Y yo de hecho, se retiró el verano pasado, ¿eh? Tampoco es que. Sí, a mí me decepcionó un poco porque escuché tantísimo hablar de él que al final, bueno, Sí. pues al final no. En el Chelsea estaba considerado como el jugador franquicia, jugador del futuro. Se construían el equipo en torno a él y demás. Pero bueno, se fueron 9 temporadas, 8 temporadas en el Chelsea. Se fue a Sí, China, tuvo tiempo, sí. volvió luego al Boro. No, que difícil nada. De hecho, en el Boro duró 6 meses. Sí, al final no. Después, como todos los futbolistas prácticamente retirados, te vas a Turquía, ¿no? Y ahí, no sé si para ganar dinero, no sé. Estuvo un tiempo sin club, firmó en el Stoke, pero nada, y acabó retirándose en Kuwait, si no recuerdo mal. No. Luego, en el 2007 en Canadá, recuerdo bien yo también Este mundial lo recuerdo yo muy bien también, el Kun Agüero. Y ahí destacó Kun Agüero. Un Agüero máximo goleador y Balón de Oro, y el Balón de Plata fue también para Maxi Morales, el argentino, otro jugador que Tampoco llegó a nada al final. tampoco fue muy. Se esperaba más de él, la verdad. Y luego igual que Giovanni Dos Santos. El balón de bronce fue yo Dos Santos. Tampoco. Fue un jugador para mí que ha sido muy sobrevalorado a lo largo de su carrera. Sí. Viendo su currículum, su trayectoria, sí ha pasado por buenos equipos: Barcelona, Villarreal, América, Los Ángeles Galaxy. Nada, pero al final no llegó a explotar. No ha desplegado el fútbol que se esperaba de él. Sí. Ni él ni su hermano. Ninguno de los dos. Sí. Pero bueno, su cuenta bancaria están bien llenas de dinero, imagino. Sí, me imagino. Por lo que han pasado. 2009 en Egipto. 2009 en Egipto fue para Ghana. Ya empezar creo que ha sido el único mundial sub-20 que ha ganado una selección africana.
No Son grandes recuerdo. dominadores en sus 17 y demás, pero en sus 20 creo que ha sido la única vez que han ganado. Y bueno, pues Adilla, que es un jugador que, bueno, es lo típico, ¿no? Despliegas un fútbol espectacular en un torneo juvenil donde no sabes cuál es tu edad. Y bueno, pues de hecho llegó a fichar por el Milán, ¿eh? Y jugó en el Milán y la Regina de la Serie A italiana, Sí, pero pero vamos, tampoco pasó llegó a nada, sin tampoco. pena ni gloria. Y luego fue a Ucrania, Kazajistán y acabó en Tailandia. Nada. O sea que, El segundo, Teixeira, nada, otro brasileño tampoco. del montón, por Sí. decirlo así. Como Juliano. ¿Juliano qué pasó? ¿Por el Parma Inter? ¿Cuál fue? Y por Parma e Inter, Juliano. Parma Inter me suena así. Sí. Es el 2009. 2011 en Colombia. Colombia. Enrique brasileño este es Enrique Enrique. Sí, este es Enrique, que yo tuve el placer de conocerlo personalmente cuando trabajaba en un club que lo fichó, que fue Granada. De hecho, él lo fichó de este mundial, fue Balón de Oro. De hecho, la verdad es que tuvo un mundial espectacular, con Sí. hat-trick incluido en la final, ¿eh? O Sí, pero sea, luego. luego vamos, firmó por el QPR, llegó al Granada como fichaje estrella del mercado de invierno, no hizo nada. Después, pues, a- típico jugador brasileño que pasa por cada torneo por un equipo brasileño. El torneo está dual Carioca por este, me voy al Paulista a este, me voy Sí, sí, al sí, sí. Nacional a este. Y al final No ha luego no llegado. llegan a ninguna parte. Tuvo también mala suerte con las lesiones en la rodilla, pero no. Tuvo su paso también, de hecho, tuvo una intentona de volver a Europa, al Belenenses, a Portugal, pero no llegó a nada, la verdad. Pero también cabe destacar que esta selección brasileña, aparte de Enrique, habían jugadores como Coutinho, como William, ex del Chelsea, Sí, sí. Oscar, ex del Chelsea ahora en China, o incluso Casemiro también estaba aquí en esta selección. El segundo, Nelson Oliveira, que este es el que pasó por el Sevilla, por el Valencia. No, el Nelson Oliveira, este no. Oliveira, el uruguayo, no, hemos hablado antes de él. Ah, no, este es portugués. Este es portugués. Nelson Oliveira. No lo Sí, recuerdo. no. No Y lo luego, recuerdo. y luego el balón de bronce, Jorge Enríquez, que en México se ha tenido su carrera más o menos, pero Sí, es que México es una liga que paga muy bien, sí, al eso final es lo sacar que los decir, jugadores de paga México. bien y no, es difícil sacar jugadores de México. Y aparte, en aquella época, con el famoso pacto de caballeros que ya se ha abolido en la Liga Mexicana, que eras esclavo del club. Sí. El club podía renovarte sin permiso tuyo, y entonces, pues. 2013, Turquía. Aquí nos suena Y más aquí a todos. tenemos aquí ganó Francia, y el líder era Paul Pogba, Pogba. Ujú. y era una selección potente, aquella selección francesa, aquella selección juvenil. Recuerdo jugadores ¿cómo se llama? Mm, ah, es que no, ahora mismo se me ha ido. Dime. Dame una pista, dame una pista. Coño, el jugador este. Ahí eh, estaban los Letalec y toda esta gente, estarían, ¿no? sí, Antoine Letalec, creo que sí estaba. Letalec estaba ahí. Y yo creo que. Ahora, el portero que estuvo en Madrid, Areola. Areola, Ahí está, estaba con él, no lo recuerdo en esa selección. Umtiti, Thauvin, que del Olympique de Marsella perdió una final de la UEFA contra el Atlético de Madrid, que ahora juega en México en Tigres, Thauvin. Y era una selección francesa con mucho potencial, la verdad. Sí, Yo, bueno, Francia siempre la ha tenido, en categorías inferiores, en los europeos arrasa, ¿eh? sí, 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 Los europeos arrasa. tiene mucho talento. Lo que pasa es que luego ese talento, no sé por qué, deciden jugar con sus selecciones de origen africano. Sí, porque no tienen, muchas veces porque no tienen sitio todos en Sí, Francia. Es complicado. y también porque tampoco se sienten franceses. Hay una. Sí, sí, al final son de segunda generación y bueno, les cuesta un poquito todavía. Sí. 2015 Nueva Zelanda. Nueva Esta Zelanda, Adama Traoré no es el del Barcelona, no no, es el que no está en es. De Inglaterra, hecho, de hecho a día de hoy, bueno, él juega en el Hull City, si no recuerdo mal. pero este chico pasó por Portugal, me parece. Sí, en Río Ave. Sí, pasó por Portugal.
Pasó por Río Ave y de hecho el Mónaco, bueno, él estaba en el Lille cuando jugó este mundial Ujú. y cuando ganó el Balón de Oro, el Mónaco lo fichó 14 o 15 millones, no recuerdo. Y luego pasó cedido por Río Ave y acabó en la Premier y a día de hoy juega en el Hull City. Bueno, segunda, Championship, lo que es Championship. Danilo, de todos los Danilos, ¿qué Danilo es este? El Danilo, el del centro del campo. Sí. Sí, me sonaba a mí. Igual que Milinko Savic, otro Mm. jugador lo mismo que también parecía que iba a ser y se ha quedado. Sí, sí, pero no nos olvidemos que es español. Milinko Savic. Milinko Savic es español, nació en, no sé si fue en Lleida, o en Lérida, perdón, o en Lugo, porque su padre jugaba en España y los dos Milinko Savic, el del Inter, ¿está en el Inter ahora? Sí, creo que está en el Inter. Este Y es el que el padre era portero o una cosa así. el del Torino, que es portero, Sí. el hermano, los dos nacieron en España. De Y hecho, eso ahora sonaron, que me está diciendo me lo recuerdo. Sí, sí, de sí, hecho sí. sonaron, de hecho sonaron para jugar con España, ¿eh? Sí, es como el chico, es que no recuerdo el nombre. El chico está en el Liverpool. ¿Cómo se llama? Valletic, Vale, ese es español también. Vamos, es gallego. Completamente gallego. claro. Y, y yo recuerdo que llegaron incluso a seleccionarlos con España sub-20 o algo de eso. Y no sé si llegaron a ir pero llegaron, la Federación Española quiso seleccionarlos porque, como hemos dicho, apuntaban manera. Sí, pero se han quedado un poco porque se habló incluso de Madrid, Barcelona, y al final se han quedado ahí, se han Sí, quedado. no. De hecho, el Inter pagó por él, fue una millonada. Sí, al Y, final. por cierto, el Danilo, el Balón de Plata, es el que pasó por el Madrid, el lateral. Ah, yo pensaba que era el otro, el del centro del campo. No, es el lateral. No, pues Danilo. Danilo es que tenía así un aire a Carlos secretario. Sí, sí. Esto que estaba ahí en el a gusto en su banda derecha y decía, por Dios, no me eché la pelota a mí, somos 21, coño, tan mala suerte tengo que me tienes que tocar a mí. El rey del pase a metro y medio, porque Sí, si sí, sí, demás un no. poquito. Eso lo No, hace. pero fíjate ahí por los equipos que pasó, ¿eh? Sí, sí, no. Man City, Real Madrid, La Juventus. Juve, pasó con la Juve también, ¿no? Sigue la Juve, sigue la La Juve. Juve, fíjate. Mm. 2017, en Corea, también recuerdo este. Sí. Dominic Solanke, ahí que hablaba todo el mundo como Gran, loco de este jugador del Chelsea. gran plus del fútbol inglés. A día de hoy perteneciente a la plantilla del Bournemouth, pero se Sí, esperaba sí. muchísimo de él. Se Sí, esperaba. además ahí en el BM juega ahí de delantero, ahí solo, poco perdido. Pero sí, yo me acuerdo de este mundial que este juego parecía una máquina, ¿eh? Sí. Parecía que este juego iba a ser muchísimo y al final se quedó. Bueno, se quedó, a ver, está la primera inglesa, ¿no? Pero no era lo que se esperaba de él. El segundo, Fede Valverde. Suena todo. Mm. Pues bueno, Allá, allá el Madrid había hecho su sí, garra sucia. normal, normal. Y Yangel Herrera, el tercero, el venezolano. Claro, actual jugador del Girona, del Gerona, pertenece al Man City, Y y en ha el grupo pasado, de Hugo City. sí, ha pasado, bueno, de hecho ha pasado por el New York City también. Es una cosa como Tati Castellano, el jugador este que se ha hecho famoso por marcarle 4 goles al Madrid, viene del Man City, porque no olvidemos que el Gerona pertenece al grupo City. Pertenece al City Group, sí. Pero Ángel Herrera pasa también por el Huesca, por el Granada y por el Español, ¿eh? Sí, yo lo recuerdo en el Huesca no lo hizo mal, lo que pasa es que al final, bueno, No, es pasan. un jugador que se lo van a cargar a base de cesiones. Y ya Claro, está. claro. Un jugador Al que final, este tipo de jugador que cada año no le das continuidad en ningún equipo. exactamente, exactamente. Es complicado porque sin una estabilidad con un entrenador, con un club, al final es complicado. Al Sí. final. Y el 2019 No, pero fue no nos olvidemos del máximo goleador que fue Ricardo Orsolini, que actual jugador del Bolonia y que perteneció a la Juventus mucho tiempo y a base de cesiones acabó en el Bolonia. Y ahora vamos con el último mundial que ha habido, que es el el 2000, 19 que fue en Polonia. fue en Polonia, que ganó Ucrania, Ucrania, sí. 3-1 ganó al final. sí, sí, y ganó Ucrania y cuyo máximo goleador fue.
Si no recuerdo mal, ¿quién fue el máximo goleador? Es que me he acordado ahora mismo del jugador ucraniano que decíamos del primero, era Belanov. El que yo Belanov. decía del Dinamo de Kiev era Belanov, que era delantero. Sí. Era Belanov, no Besonov, Belanov, era así, Belanov. el que yo iba a jugar. Pues sí. Máximo goleador, no recuerdo ahora El máximo mismo. goleador fue, perdón, es que estoy aquí viendo. El máximo goleador fue Haaland, Erling Haaland. Bueno, sí, le metieron 12 a Honduras, ¿no? Pero él marcó 9 goles en el torneo en 3 partidos y a Sí. Honduras que le marcó 6 o 7. Sí, a Honduras era por un carro, ¿no? Sí, entró con un carro. Recuerdo, además hace poco vi ese partido, no sé por qué lo tuve que ver yo ese partido, lo metió de todos los colores. Le metió a Honduras, es que le metieron 12. 11, 12 le metieron, o sea, al final. Y Bueno, es un poco. el máximo asistente, lo digo porque recuerdo este dato, el máximo asistente de este mundial fue también el noruego Hauge, ex del Bodo y del Milan y ahora en el Gent de Bélgica. Y vamos ahora con los balones de oro, que es lo que estamos hablando. El balón de oro fue, lo va a sonar a todos, el balón de oro fue Kangin Lee, el jugador del Mallorca, ex del Mallorca, Valencia. Valencia. El balón de plata, el ucraniano Sergi Buletsa, jugador que no ha tenido tampoco todavía una carrera fuera de Ucrania era jugador del Dinamo de Kiev, pasó por el Dnipro, era está en el Zorya Luhansk y no sé qué va a ser de él, si va a poder salir de Ucrania por el conflicto, bueno, ya Sí, sabemos. vete a saber, sí. Y el balón de bronce os va a sonar porque es Gonzalo Plata, el ecuatoriano del Valladolid. Sí, que yo creo que se está quedando. Sí, un Yo creo que se jugador está que quedando. prometía bastante y la verdad es que yo no lo veo como. Yo ya lo dije hace unos programas que para mí la máxima figura del fútbol ecuatoriano a día de hoy es Piero Hincapié del Bayer Sí, Leverkusen. cambiar el Leverkusen. Y luego también el del Brighton, ¿cómo se llama? Caicedo. Caicedo. Caicedo, sí, buen Son los jugador. dos jugadores. Y en El este Brighton, el mundial, Brighton hoy se va a jugar con el Man U ahí, sí, media plaza para la Champions. sí. Y en este mundial, el portero menos goleado que le valió su fichaje por el Real Madrid gracias a ellos fue André Lunin, Andrés Lunin, sí, que al el más final, de este mundial. lo tiene un poquito complicado porque le está pasando a Lunin un poco lo que le pasó durante un tiempo a muchos porteros en el Real Madrid. Tenías a Casillas y era casi imposible que tú jugaras. Sí, Y a este chico le está pasando lo mismo con Courtois, es que es imposible que él juegue. sí. Y Sí, para un portero es muy difícil jugar. tenía Courtois, luego estaba de segundo en una temporada, estuvo Navas también. Claro. Además, Entonces, luego las cesiones no he tenido suerte en las cesiones, ¿eh? sí. No he tenido suerte, Y ¿no? luego el día 20 de este mes empieza el Mundial Sub-20 2023 en Argentina. Y veremos quién. Sí, al final el Mundial no tenía que ser en Argentina. Pero bueno, Argentina de hecho no se había clasificado. Ah, Es otro de los regalitos que le han hecho a Argentina. Como le regalaron un Mundial de Qatar, le han regalado este Mundial, porque Argentina no se había clasificado. Y de hecho la selección que tiene Argentina no dice nada. no, Dicho esto, viendo el grupo que le ha tocado a Argentina, yo no sé las bolas si estaban calientes o frías, pero Argentina, Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda. bueno, pues igual le pita luego 16 penaltis por partido. Sí, Y pero luego ves otros grupos como Estados Unidos, Ecuador, Fiji y Eslovaquia, que más o menos no, ahí hay. pero no descarto que si pasan a la fase de eliminatoria pueda jugar Messi, ¿eh? No lo descarto, ¿eh? No descarto ya como despedida y cierre o alguna cosa así. Sí, no, yo estoy deseando ver el. Hay un grupo, para mí el grupo de la muerte del grupo D, con Italia, Brasil, Nigeria y luego República Dominicana ahí. Y luego estoy deseando ver, el grupo E, obviamente las dos favoritas son Uruguay e Inglaterra, porque Túnez e Irak. No, pero el Uruguay e Inglaterra, Sí, yo Inglaterra que lo ha hecho muy bien en las inferiores últimamente, a ver qué equipo lleva, a ver cómo actualmente responde. Inglaterra es, si no recuerdo mal, campeón del mundo sub-17, campeón del mundo Sí, sub-20, sí, sí, sí. campeón de Europa sub-21. O Sí, sí, que sea, Inglaterra lo ha hecho muy bien en las inferiores. Entonces vamos a ver el plan de desarrollo que tenía el fútbol de la FA, que fue copiado de España y de Alemania. Al final les ha dado muchos resultados y les está dando resultados y de hecho siguen saliendo jugadores. Lo que pasa es que en la Premiership es difícil que apuesten por los canteranos, pero al final sacan buenos jugadores, ¿eh? Al final se dan casos pues, como los de Bellingham. sí, Tienen que marcharse a jugar ahí. Y el otro chico, ¿cómo se llama el otro chico? ¿Gittens? Giddens.
Ese chico lo mismo. El chico que tiene que marcharse porque en Inglaterra lo tiene complicado, se va a Alemania y la va a romper. Está La va a claro. romper, en Alemania la va a romper. Bueno, pues nada, hasta aquí el repaso de los mundiales sub-20, de estos jugadores más destacados, de estos balones de oro del mundial sub-20, que algunos han llegado a grandes estrellas y otros no han llegado a nada, pero bueno, ya sabemos que el fútbol formativo es así. Hay muchos impedimentos y muchas dificultades para llegar a ser una estrella y otros jugadores que lo han tenido rodado. Entonces, al final, pues lo que tú ganas cuando tienes 18, 19, 20 años no significa que te vaya a convertir en una estrella para toda la vida. Así que bueno, repaso al Mundial Sub-20. Cuando empiece la competición ya hablaremos un poco también de esta competición que a mí me gustan, las inferiores, y veremos a ver qué destacamos. Así que venga, hasta el próximo. Chao. Chao.